Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. ...8:42, 7:42 en las Islas Canarias. Hoy vamos a hablar largo y tendido de corrupción y tenemos a excelentes analistas en esta mesa. Don Jaime de Berenguer, bienvenido de nuevo a Radio Libertad. Don Isaac Blasco, bienvenido de nuevo. Buenos días, Carmen. Yo esta mañana decía algo así como que don Isaac Blasco conoce muy de cerca a José Luis Ábalos, en tanto en cuanto que trabajó pues durante mucho tiempo en Valencia, y precisamente allí tuvo oportunidad de relacionarse con José Luis Ábalos, a uno de los nombres propios que está día sí día también en, lógicamente, pues todos los periódicos. Pero permítanme que ponga encima de la mesa una noticia de última hora que revela el diario ABC a propósito de cómo se movía la corrupción en el Partido Socialista y cómo algunos que se dan golpe de pecho ahora pues parece ser que estaban involucrados en según qué tejemanejes, porque la Junta de Paje dio un contrato de 400.000 euros, nada más y nada menos, a una empresa del caso Ábalos en el año 2017. Hablamos de una oferta económica que se asignó directamente por parte del Ejecutivo de García Paje, uno de los que dice ahora algo así como que él no sabía absolutamente nada y que hay que sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa. En fin, don Jaime, don Isaac, no sé si les ha sorprendido las últimas informaciones en torno a Santos Cerdán, cómo ha sido visitado por el abogado de las cloacas del PSOE, cómo parece ser que hay una persona jurídica en los informes de la UCO que podría haber sido beneficiaria de todas las mordidas. Bueno, pues todas estas cuestiones que ponemos encima de la mesa en la tertulia de hoy. Bueno, yo creo, si me permite, Jaime, comenzar, que la visita de Teijelo es especialmente significativa porque viene de algún modo a plasmar o a concretar lo que afloró con la irrupción en escena de la llamada fontanera del PSOE. Es decir, que ahora mismo la terna Ábalos, Koldo, Cerdán están de algún modo asistidos, y yo diría que incluso constreñidos o atados por un cierto compromiso de defensa que emana directamente de la parte más oscura del Partido Socialista, yo no tengo ninguna duda, y la constatación viene por esa visita que a mí no me parece en absoluto casual y que tiene mucho que ver, en mi opinión, con el profundo desacierto que supone para Cerdán elegir el abogado que eligió. Bueno, que de hecho precisamente la reunión entre Teijelo también incluía al abogado. Claro. Para ver cómo era... Claro, pero es que se han sucedido una serie de episodios respecto a cambios de estrategia de última hora, a dimes y diretes relacionados con cambios de defensa y también con ofrecimientos de colaboración que luego nos han sustanciado. Todo eso tiene que ver, en mi opinión, con la necesidad y la voluntad que tienen los imputados de salvar su pellejo a toda costa, como es lógico, y de algún modo la disciplina de partido que se está tratando de imponer a través de las defensas para que nadie se salga del guión. Que eso es una cosa pues que realmente estamos viendo cuando escuchábamos el entorno de Santos Cerdán decir que él estaba dispuesto a cantar la traviata después de haber visto cómo es la vida en prisión. Mira, ¿no? Se ha producido un hecho, y perdonad la autocita porque lo publicó Voz Populi, mi periódico, y es que Koldo García Izaguirre, de manera absolutamente personal, a título personal, por iniciativa individual, sin decirle nada a su nueva abogada, a Leticia de la Hoz, ha hecho un ofrecimiento a la Fiscalía para colaborar. Ha hecho, digamos, un amago. Ha sondeado a la Fiscalía para ver cómo el Ministerio Público vería que él, que fundamentalmente para mí es la pieza clave en cuanto al arsenal informativo que pueda ayudar a la investigación, cómo se acogería que a cambio de unas ciertas ventajas pudiera colaborar con la investigación. Bueno, ese ofrecimiento ha sido cortado de plano a través de un comunicado que distribuyó ayer su abogada, desmintiendo algo que sabemos que ha ocurrido, y es que Koldo García Izaguirre tiene interés evidentemente en preservar fundamentalmente a su entorno personal, pero la abogada
ayer se emitió un comunicado firmado por Koldo, distribuido por esta defensa, en el que se desmiente y en el que dice que su posición sigue siendo la misma. Y acuérdense ustedes de cómo fue la comparecencia en el Tribunal Supremo de Koldo García Izaguirre hace una semana, cómo había habido ese cambio de abogada, cómo en un momento determinado dijo que no se había podido preparar de manera correcta la comparecencia. En fin, una serie de cosas por lo menos curiosas, ¿no?, que nos da que pensar, y a nosotros nos gusta mucho hacernos preguntas. Habría que preguntarse, por ejemplo, quién está detrás de su estrategia de defensa, si realmente los abogados lo que hacen es defender el interés de sus defendidos o están velando por los intereses de partido. ¿Quién sabe? Sí, yo no sé, cuando estaba diciendo Isaac el tema de Teijeira era, ¿no? Sí. A mí me da la impresión de lo que va a ser en calidad de coordinador o algo por el estilo, ¿no? Es decir, ahora tienen que poner, si es que, como no sabemos exactamente qué es lo que van a acabar haciendo o si van a cambiar de un día para otro, hay un coordinador de la defensa de la trama y posiblemente yo creo que ese papel posiblemente lo juegue él, porque ahora ha surgido, estamos en una situación muy interesante, y es que cuando solamente estaba Ábalos y Koldo, la situación era muy diferente a la de ahora, porque ahora sí podemos aplicar claramente una teoría de juegos. Es una especie de dilema del prisionero. En ese dilema del prisionero, si todos se mantienen con la misma defensa, todos pierden, pero pierden poco. Pero si uno de ellos delata, lo gana todo y los demás lo pierden todo. Y en ahí sí que entra muy bien en juego lo que acaba de decir Isa, que es en los entornos personales, porque a lo mejor incluso en los psicópatas a veces tienen rasgos de cierta empatía, no con cualquiera, sino con su entorno más cercano, y en la medida de que sus familias se puedan ver implicadas, que al final todo apunta de que va también por ahí, pues nos podemos encontrar en que alguien decida tirar de la manta, como no sería el primero, ¿no? Porque parece que Aldama también ha hecho algo parecido. ¿Qué beneficios se van a sacar? ¿Cuál es el problema? Por lo que acabas de comentar, que no sabía yo el comunicado, no conocía el comunicado de la abogada de Koldo, pues que claro, las presiones tienen que ser terroríficas, ¿no? Porque esto mismo que estoy diciendo yo, ellos lo saben perfectamente. Y hay mucha gente detrás, me da a mí la impresión que todavía no ha salido o que está por salir, y que también tiene que estar presionando lo suyo para que no se tire de la manta, porque entonces ya nos abrimos a otra dimensión completamente distinta. Pero vamos, en estos momentos a mí ya todo esto, yo no sé a los demás, pero a mí se me escapa por dónde pueden ir los derroteros, ¿no? No, y sobre todo teniendo en cuenta que hay tantas líneas de investigación, que es lo que realmente a mí me preocupa cuando intentamos hacer llegar a la población en general, a la venerable audiencia, todos los temas que hay encima de la mesa, todas las líneas de corrupción, que son tantas que al final pues la gente no sabe exactamente qué es lo que se está investigando. Bueno, ¿no? Es un caso extremadamente complejo. La unidad central operativa de la Guardia Civil no da literalmente abasto. Todavía tienen que poner negro sobre blanco un montón de documentación sonora que habrá en su poder. Hay sospechas más que fundadas de que Koldo, al margen de lo que le fue incautado, posee todavía más archivos sonoros que podrían comprometer o podrían hacer escalar el asunto de una manera absolutamente, yo creo que irreversible. Y en ese sentido, lo que a mí me consta que la Fiscalía Anticorrupción y sobre todo el magistrado Leopoldo Puente desean desde el punto de vista procesal es que alguien contribuya a unir, como me describe muy gráficamente, la línea de puntos para ahorrar miles de horas de trabajo a la Guardia Civil. Claro, que además, de hecho, el propio magistrado avisó, ¿no? Oye, que hay mucha documentación, hay mucha información como para que empecemos a tirar de la manta, ¿no? A señalar diferentes entidades. Efectivamente, y sobre todo no hacer perder el tiempo a los contribuyentes y a las propias instancias judiciales. El exsecretario de Organización del PSOE no se puede presentar, como hizo el lunes, ante un magistrado del Supremo para decir que esto es una conspiración política, porque forma parte de un gobierno progresista al que ha contribuido de manera esencial. Que directamente dijo algo así como que era una persecución política por el papel que había tenido como negociador dentro de pues esos contactos que tuvo el gobierno socialista con Junts, ¿no? Sí. Cuando tuvo que pues conseguir esos 7 votos que nos han costado a los españoles muchos disgustos, ¿no? Y también hablaba de su papel primordial en convencer a PNV y a H. Bildu para que apoyara la moción de censura de 2018. Y además lo dijo, y lo dijo con mucha naturalidad, y a mí me parece que fue la declaración más grave de lo que ha trascendido que dijo Santos Cerdán ante Leopoldo Puente. Dijo
que un presunto testaferro llamado Anchón, que es amigo suyo y que es el propietario, el que encabeza la empresa que está bajo sospecha, como todos sabéis, como parte central de la trama, fue el que urdió la negociación con el PNV y con Bildu, con los protarras de Bildu. Es decir, que un testaferro o un presunto testaferro, amigo de Santos Cerdán, hoy encarcelado en prisión provisional en Soto del Real, ha sido determinante para la gobernabilidad de este país. A mí me parece obsceno. Que es una cuestión muy dramática, sobre todo teniendo en cuenta que lo que estamos viendo es que el número de las mordidas, que es de lo que están investigando, ¿no? Ese dinero podría ser muchísimo mayor teniendo en cuenta el auto del propio juez respecto al caso de Santos Cerdán, que ni siquiera el propio juez se cree que se circunscriba a la cantidad tan pequeñita, teniendo en cuenta las adjudicaciones públicas que se hacen en nuestro país y el porcentaje de las mordidas, ¿no? En un momento determinado se habló de 1 millón de euros a repartir entre 3 personas, que si haces los cálculos dices, me sabe a poco, sí, pero que me sabe a poco. Sí, pero sobre eso hay un perdona, Jaime, hay un paralelismo con Gürtel y hay que recordar lo que fue el caso Gürtel. El caso Gürtel fue un escándalo de corrupción asimilable a este, probablemente se quede pequeño con relación a lo que vamos sabiendo en este caso. Pero ahí hubo episodios en los que se reveló que la gente se vendía por 4 duros. Sí, pero sí. Es decir, que muchas veces el monto, lo que quiero decir es que el monto de la mordida o el monto del soborno no es determinante para establecer la gravedad. Desde luego, y además, si me apura don Isaac, por 1 euro que se lleven, el mero hecho de llevarse 1 euro ya es corrupción. Y por tanto estamos hablando de chorizos, de ladrones, etcétera, etcétera. Pero lo que hace pensar esta investigación que lleva a cabo la UCO es que si son 7 años de gobierno, si el modus operandi estaba bastante claro, si existía un cobro de mordida sistemático, no estamos hablando de 1 millón de euros, sino que podemos estar hablando de 500.000 millones de euros. Y lógicamente el nivel de vida ni de Santos Cerdán ni de José Luis Ábalos era el de 500.000 millones de euros a repartir. Y mucho menos el de Koldo García Izaguirre. Entonces, aquí hay que pensar en si era más dinero, si eran más entidades, qué entidades eran y quién sabía todo esto. Me da la impresión de que la cantidad de dinero va a ser brutal, porque no hay más que ver el nivel de presión fiscal y el nivel de recaudación de Hacienda y cómo está el país. El país es que está absolutamente por los suelos. Salía ayer la noticia de que el buque insignia de la Armada llevan durmiendo los marineros, bueno, los oficiales que estén destinados en el buque en cubierta del Juan Carlos I, porque llevan 2 semanas sin aire acondicionado. Pero es que miras las carreteras, ahora que nos vamos a ir de viaje, y las grandes autovías del país están llenas de baches. Ya los ingenieros de conservación lo que optan es poner una señal provisional de a 100 por hora para que no les caiga a ellos la responsabilidad. Es que miras los trenes y es un desastre. En fin, ¿qué quiero decir con esto? Que aquí debe de haber detrás de todo esto una cantidad de gente de distintos niveles. Da igual un poco el precio por el que se vendan, que es que aparte de lo que roben y de su absoluta incapacidad profesional y ética, pues el país no funciona. Pero de todas maneras, desde mi punto de vista, lo más grave de esta corrupción es que se han cargado la Constitución del 78, es decir, después de lo que ha pasado, de lo que está pasando, de cómo se está haciendo la política en España, ya nada va a poder ser igual. Nada va a poder ser igual, porque ¿cómo vas a recuperar el sistema judicial? ¿Cómo vas a recuperar eso? ¿Cómo te vas a garantizar de que mañana no venga otro miembro de la izquierda y haga exactamente lo mismo si es que tenemos la suerte de salir de esta? Y al final lo que ocurre con todo esto, por eso yo pienso que son muchos miles de millones, es que hay muchos más implicados. Decía ahora Isaac el tema de la Gürtel. Bueno, el tema de la Gürtel era una cosa comparada con esta, yo no digo que no sea grave, que me pareció gravísima y a las pruebas me remito, pero es que no tiene nada que ver. Aquí está metida lo que acaba de decir Isaac, es que aquí todo indica a que han comprado el apoyo, por ejemplo, o no sé exactamente cómo lo han hecho, del Partido Nacionalista Vasco, pero es que parece que están haciendo lo mismo con Esquerra Republicana y han hecho lo mismo con Junts. Cuando hablamos de que le vamos a perdonar no sé cuántos miles de millones de deuda del soberanismo,
y dicen que si son 70, que si son 15, y eso sale de alguna. Y eso también es corrupción, eso hay que computarlo. A lo mejor no se lo lleva nadie al bolsillo, pero es evidente que sale ilícitamente de nuestros bolsillos. Entonces, aparte de que sea muy grave el tema económico, que sin duda lo va a ser, a mí lo que me parece verdaderamente grave es, de verdad, de lo que va a quedar de este país y de sus instituciones cuando salgamos de esta, si es que salimos. Y sobre todo lo que hemos puesto encima de la mesa en muchas ocasiones en este programa, si realmente el sistema cuenta con herramientas buenas, fundamentales, útiles para los ciudadanos para fiscalizar este tema de la corrupción, si realmente hay una justicia independiente, y de ahí tan importante esta huelga de jueces y fiscales. Hoy es el segundo día de huelga. Nosotros desde aquí apoyamos precisamente esta reivindicación, que no lo hacen por una mejora salarial, una mejora de sus condiciones laborales, sino por el bien de todos los españoles, para que siga habiendo una justicia independiente y que por tanto sigamos teniendo un Estado de Derecho, porque lo que estamos viendo ahora mismo es un auténtico ataque. Nos tenemos que ir a la publicidad. Si os parece, a la vuelta de la publicidad hablamos de este asunto, de esta huelga de la justicia y de cómo se está luchando contra la corrupción, si lo estamos haciendo de una forma decidida o todo lo contrario. Pausa y a la vuelta seguimos aquí con Isaac Blasco y con Jaime de Berenguer en Mañanas en Libertad. El Toro TV también es Radio Libertad. Si quiere solucionar con éxito su pérdida auditiva, visite Mi Centro Auditivo. Profesionales expertos con más de 20 años de experiencia en la mejora eficaz de la audición. En Mi Centro Auditivo le ofrecen la tecnología más vanguardista, como los audífonos Phonak, que cuentan con los avances más novedosos en prestaciones tecnológicas, diseño y conectividad. Reserve su cita y disfrute de un mayor bienestar con una mejor audición. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a la cima del Monte del Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Están las burgers y los perritos que cuando las pruebas... Y luego están los que con un solo bocado... Siento un king, es mi actitud. Flípalo con la gama de productos del Pozo King App. El Pozo King App. Preparar y reinar. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Bueno, seguimos en esta mesa de tertulia. Estábamos hablando de lo importante que es la huelga de justicia, hoy segunda jornada, lo importante que es lo que ha dicho el ministro de Justicia, diciendo que por favor que digan quiénes van a hacer huelga para detraerles del sueldo la parte correspondiente, que eso sí que le importa mucho a Félix Bolaños, cuando en realidad con esta medida lo que hace es intentar señalar directamente a esos jueces y fiscales que han hecho huelga. Lo que quiere son nombres propios para que estén identificados, que es algo muy propio de dictaduras comunistas, ¿no? El señalamiento de estos jueces y fiscales,
fiscales que realmente lo que hacen es pues velar por la independencia y la integridad de la judicatura, que si no nos queda eso, pues en muy poco tiempo perderemos absolutamente todo, empezando por el Estado de Derecho, ¿no? Y sobre todo es importante esta huelga de justicia teniendo en cuenta pues la injerencia del gobierno directamente en cuestiones como la Fiscalía. La ley Bolaños, de hecho, propone, por así decirlo, dos medidas muy importantes. Una, el acceso a la carrera judicial, y otra, la asignación de los fiscales, ¿no? En ese sentido es donde tenemos que poner el foco, sobre todo teniendo en cuenta que son los que tienen que velar por las actividades penales y civiles, acciones penales y civiles contra, pues, ¿qué les voy a contar yo? Personas directamente relacionadas con el gobierno. Ayer salía Pilar Alegría dándose golpes de pecho, que esto lo hace mucho y muy bien, diciendo que está defraudada por lo de Santos Cerdán, que la imagen de Santos Cerdán entrando en prisión es una imagen completamente desgarradora. Y claro, habría que preguntar, por ejemplo, a los contertulios de nuestra mesa, qué les parecen estas declaraciones del Partido Socialista, intentando apartarse, ¿no?, de estos escándalos de corrupción que están día sí día también en los medios de comunicación. No sé si les ha llamado la atención la declaración de Pilar Alegría, que entendemos que es lo que toca, que tenga que decir, bueno, que con ellos no va, pero sobre todo, ¿creen que puede salir alguna información también relacionada con ella? No lo sé. Lo que sí sé es que, evidentemente, en 2021, en julio de 2021, Pedro Sánchez da un golpe interno en el Partido Socialista, proscribiendo de algún modo cualquier tipo de discrepancia o de oposición, y lo que hace es valerse de dirigentes como Pilar Alegría para darle la vuelta a aquellas federaciones que no le eran afines. Y hay que recordar, por ejemplo, también el caso de las sospechosísimas primarias de junio de 2021, en que Susana Díaz pierde contra Juan Espadas, que era un perfecto desconocido en la Federación Andaluza. Al margen de eso, yo creo que la impostura de Pilar Alegría viene dada por su propio papel como portavoz del gobierno, pero por encima de eso me parece que forma parte de una estrategia que hasta cierto punto se ha revelado eficaz, de no solamente tratar de hacer ver que esto no va con ellos, sino de limitar el problema de corrupción en el PSOE y el ingreso en prisión de su número 3 a un asunto de partido. No. Aquí los damnificados no son ni el gobierno ni el Partido Socialista. Los damnificados reales somos 49 millones de españoles. Y sobre todo esa conexión que revelaba precisamente ayer Voz Populi, esa reunión, esa cena tan curiosa que tuvo lugar en la Moncloa. Un mes antes. 27 días antes, ni siquiera un mes antes, entre Santos Cerdán y su mujer, Pedro Sánchez y su mujer. Hay una reacción de Pedro Sánchez que a mí me parece muy reveladora, que es la víspera de que se haga público, se levante el secreto sobre el informe de la UCO que destroza la imagen de Santos Cerdán. Pedro Sánchez pregunta a su círculo más cercano cómo es posible que medios de comunicación afines sean los primeros que han informado de la existencia, no de la existencia, sino de las conclusiones de ese informe y de su alcance demoledor, ¿no? Eso que revela fundamentalmente que el presidente del gobierno hasta el último momento respaldó a Santos Cerdán. Y a mí me parece muy poco creíble que el presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista no supiera absolutamente nada de las andanzas de Santos Cerdán, cuando se está revelando que sabía, por ejemplo, de las andanzas de Koldo en su momento. Sí, sobre todo que es como que nos quieren hacer ver ahora que era el más tonto de los tontos, sí. Que no tenía ni idea de lo que pasaba en su propia casa, ¿no? Que es algo realmente dramático. El Partido Socialista empezó a promover ayer una manifestación, una concentración en Ferraz para el próximo sábado 5 de julio, con el lema Yo con Pedro o algo así. Una manifestación otra, que... ¿no? Pues sí, es un clásico, ¿no?, de los lemas, ¿no? ¿Sabes, no? La de los artistas. Sí. A mí me recuerda, perdona Jaime, me recuerda las imágenes de cuando Franco estaba prácticamente en fase terminal,
y estaba ya pues en el final de su ciclo vital, por decirlo como era, el hecho biológico. Pero es pues recuerda a esas concentraciones que había en la Plaza de Oriente, que hemos visto en imágenes de televisión de adhesión. Yo creo que esa iniciativa es contraproducente porque revela fundamentalmente la propia urgencia del líder, ¿no? Y sobre todo revela el nerviosismo que hay dentro de Ferraz en torno a Pedro Sánchez, a intentar exhibir un apoyo que no es real en el momento en el que desde directamente la sede del partido la propia Cristina Narbona invitó a cancelar esta manifestación supuestamente espontánea de los militantes, que ya saben ustedes cómo se organizan estas cosas tan espontáneas de los militantes, que son los propios partidos los que fletan los autobuses para que acudan esos militantes de diferentes puntos de España y se concentren, por tanto, ahí. Al ver que iba a haber un pinchazo, ha dicho Ferraz que mejor no. También lo ha dicho Pedro Sánchez cuando le vimos en la cumbre de la ONU, que le decían algo así como que había una foto de grupo y dijo, mira, no quiero nada de eso. Nervioso, ¿no? No quiero nada de foto, no quiero exhibirme. ¿Por qué? Porque yo creo que él mismo sabe que estamos en los últimos, o estamos cada vez más cerca. Ojalá en los últimos momentos de su gobierno, ojalá. Yo no lo veo así, porque le van sus socios, los primeros interesados de la trama, que hay que incluir ahí, a Esquerra Republicana, al PNV, a Bildu y a Junts, los primeros interesados de esa gran trama, que algún día seguramente pues les metan mano también los jueces, son sus socios, no le van a dejar caer de ninguna de las maneras. Y la estrategia que preguntabas antes de Alegría, de Pilar Alegría, va absolutamente en la misma línea de lo que ha comentado antes de Isaac con el tema de Santos Cerda cuando se presenta en el Tribunal Supremo a decir que era una confabulación. Al fin y al cabo, esos mensajes que están perfectamente coordenados por esa legión de colaboracionistas y corresponsables que están trabajando en Moncloa, que creo que son 1000 personas que se dedican al tema fundamentalmente de las ciencias sociales y todo este tipo de cosas, que saben perfectamente lo que están haciendo. En estos casos es una cosa que se conoce poco, pero que es lo que se denomina la influencia de la minoría. Es decir, lo saben después de la Segunda Guerra Mundial, dentro de la psicología social se estudia mucho la influencia de la mayoría, es decir, cómo los grupos son capaces de presionar hasta extremos absolutamente, de llevar a hacer a personas cosas que en ningún caso deberían hacer, pero más tarde Moscovici estudia lo que es la influencia de la minoría. Y una de las dos características que tiene que hacer la minoría para ser influenciable es, por una parte la consistencia, decir todos sistemáticamente el mismo mensaje, que no haya ningún tipo de grieta, y el compromiso, es decir, seguir haciendo lo mismo que estaban haciendo. Y en estos momentos, ellos que saben que son absoluta minoría, de hecho lo eran también en las elecciones, saben que su única manera de sobrevivir es dirigir ese mensaje consistente, coordinado y comprometido a la sociedad española, sobre todo a los suyos, porque mientras que ellos sigan teniendo, nos guste o no nos guste, un 26% de voto, que es lo que dicen que ahora mismo siguen teniendo, es decir, cuando más de uno de cada 4 españoles siga votando al Partido Socialista, ellos son una fuerza muy importante que tiene poder en muchos sitios y que no puede ser, ignorado. Y ellos están en esa línea. Y por tanto, lo va a decir, cuando dicen el equipo de opinión sincronizada, es precisamente eso. Unas veces han actuado como influencia de la mayoría y otras veces como influencia de la minoría. ¿Qué problema tienen ahora? Que como que hay que salvar a la empresa, que es el PSOE, y Pedro Sánchez importa poco, ahora hay muchos grupos mediáticos o incluso opinadores de izquierda que le están dando la espalda al sanchismo. Y eso me recuerda mucho a lo que le pasó a Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, entre otras cosas, cayó cuando los propios medios de derecha, teniendo muchos más diputados y mucha más legitimidad, y sin haber hecho, por supuesto, las cosas que han hecho esta gente, cuando los grupos de derecha, los grandes medios de comunicación, si se acuerdan ustedes, le retiraron el apoyo. Eso hizo que Rivera también se bajara del barco y ahí empezó a caer todo como un casi a naipes. Entonces, el problema en estos momentos para ellos es que esa consistencia de la que hablo, de la influencia de la minoría, en estos momentos no la tienen en sus medios de comunicación. Pero ellos van a seguir así sistemáticamente, pues no tienen otra salida. Bueno, efectivamente, sobre todo que estamos viendo dos vías paralelas, ¿no? Precisamente como el PSOE intenta seguir hacia adelante porque es la única herramienta que le queda frente a la justicia. A mí me preocupa, de hecho, que pueda destruir pruebas,
ocultar lo posible, meter la mano en la justicia para que no lleguen a término todas estas causas que tiene abierta, que no son pocas, porque estamos hablando ahora en particular del caso del cobro de mordidas, pero tenemos que hablar del caso de los hidrocarburos, el caso de Begoña Gómez, el caso del hermanísimo, el caso de las filtraciones del fiscal general del Estado, el caso del rescate de Europa, el caso que hemos conocido recientemente sobre la España vaciada y sobre ese plan que tenía Begoña Gómez encima de la mesa con Barrabés para llevarse también mucho dinerito para sus intereses particulares. Entonces, como les digo, hay dos vías paralelas. Esto es lo que va a querer hacer el PSOE y voy a poner encima de la mesa qué está haciendo la oposición. A mí me llama la atención, por ejemplo, cuando se ha recurrido a Europa y el propio comisario de Justicia ha dicho que para eso está la justicia española y que en el caso Koldo y en el caso PSOE pues ellos no van a investigar, una información por la cual pues podemos decir que realmente lo que hace von der Leyen es ayudar a su chico de los recados, que es Pedro Sánchez, y esto lo saben ustedes precisamente por la relación especialmente buena que tienen ellos, pero sobre todo vamos a poner el foco también en las herramientas posibles que tenemos encima de la mesa para intentar sacar del gobierno a Pedro Sánchez, y estoy pensando directamente en lo que está haciendo la oposición, en lo que está haciendo el Partido Popular, con esa ronda de contactos presunta con posibles actores para ayudarle en esa moción de censura, y lo que ha dejado de hacer. Hay acciones concretas, por ejemplo, la que ha puesto encima de la mesa el equipo jurídico de Vox con una querella directa contra Pedro Sánchez por revelación de secretos, que es una cuestión bastante importante. ¿Con la moción de censura llegaremos a algún lado? Pues sinceramente no lo sé, porque yo desconfío, por desgracia, bastante del equipo negociador por parte del Partido Popular, y sobre todo porque, por desgracia, hay algunos partidos antiespañoles que nos están chantajeando. Y estoy hablando, lógicamente, del PNV, estoy hablando, lógicamente, de Junts, de Esquerra Republicana, de Bildu, etcétera, etcétera. Señores, moción de censura encima de la mesa. ¿Tienen ustedes alguna esperanza? Yo tengo más esperanzas y creo que sería, además, más deseable y que responderían de una manera más certera a la voluntad de los españoles que hubiera convocatoria de elecciones anticipadas, cosa que solo depende de una persona y todos sabemos que no tiene ninguna intención. O sea, olvídense todos. Pero es que sus socios tampoco le van a dejar. Ese es el tema. Es que ahí va yo. Solamente dos cosas. Se está trasladando la idea de que Sánchez está resistiendo a toda costa, pero que podría en un momento dado tirar la toalla. No lo va a hacer, pero por una sencilla razón. Por su propia situación y la de su entorno desde el punto de vista judicial. Es decir, ya Sánchez no puede irse. No es que no quiera irse, es que no se puede marchar por la sencilla razón de que necesita un blindaje institucional para una situación de índole, ya diría que personal, relacionada con la retahíla de casos judiciales que has enumerado, Carmen. Y luego, con relación al Partido Popular y a la posibilidad de la moción de censura, yo creo que en puertas de un congreso extraordinario como el que comienza mañana, el viernes, en Madrid, en el que se va a ungir, digamos, al futuro presidente del gobierno, porque estoy convencido, a Alberto Núñez Feijóo, yo creo que esta intentona a mí me parece chocante y me consta que ha chocado incluso en ciertos sectores del propio Partido Popular, y la única explicación que le veo va en una doble dirección. Por una parte, tratar de que Miguel Tellado, que va a ser el próximo secretario general del Partido Popular con casi toda seguridad, vaya adquiriendo, digamos, galones, ¿no? Ante la opinión pública. Y por la otra, y sobre todo, yo creo que responde a la propia mentalidad de Alberto Núñez Feijóo, que siempre ha tratado de ampliar el espectro, y en un momento de debilidad absoluto por parte del gobierno y del Partido Socialista, él cree positivamente que con esta intentona puede ampliar o puede captar la voluntad del muchísimo votante socialista decepcionado. Es un juego peligroso, pero es un juego coherente con la trayectoria de Alberto Núñez Feijóo. Con la trayectoria en general del Partido Popular, que en momentos muy críticos pues intenta aferrarse a lo que le queda, ¿no? Que en este caso pues sería esa captación de voto. Pero sinceramente yo pienso que estamos en un momento en el que se han cruzado muchas líneas rojas, hay un montón de razones
para llevar a cabo esa moción de censura que ya les digo que sirve con fines políticos para desalojar del poder a Pedro Sánchez, pero también tiene un fin que es darle la voz a los españoles y por tanto que se retraten todos los diputados. Ese fin, el del debate, también es muy importante, y lo que hace, y a mí me avergüenza que Alberto Núñez Feijóo sea así, es un cálculo electoralista, un cálculo numérico para ver si consigue esa mayoría absoluta y por tanto puede colocar a todos los suyos. Encima de la mesa hay iniciativas, Isaac, por parte de asociaciones como la Plataforma por la España Democrática. Han dicho, oye, si no queréis Partido Popular y Vox poneros de acuerdo en tanto en cuanto consideráis que esto os resta rédito político de cara al electorado, es la sociedad civil la que propone esta moción de censura con un único punto, que es el de convocar unas elecciones generales. O sea, que el programa sea convocar unas elecciones generales. Y sin embargo, lo que hace Alberto Núñez Feijóo es, insisto, buscar su rédito político. Ojo, que me parece legítimo, eso es que, pero yo creo que un líder político tiene derecho a tratar de gobernar en solitario. Sin lugar a dudas, sin pero ningún tipo de tutelas ni de condicionantes. Sin lugar a dudas, pero a costa de que somos los españoles rehenes, por tanto, de este cálculo electoralista, nos merecemos 2 años más de gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a tener amplitud de miras y vamos a cambiar la ley electoral, a ver si hay narices. Efectivamente, cambiar la ley electoral, igual que pasa con el reparto del Consejo General del Poder Judicial a la hora de repartirse los asientos, etcétera, etcétera. El problema que tenemos, Isaac, es que cuando han tenido oportunidad no lo han hecho. Igual que ha pasado con muchísimas leyes de ámbito ideológica. En cuestiones de leyes de ámbito ideológico, en muchos casos no van acompañadas de grandes partidas presupuestarias y sin embargo no se lleva a cabo ese cambio. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de intereses creados, ¿no? En cuanto precisamente a la ley electoral y la asignación de muchos cargos, ¿no? Yo, con respecto al tema de la moción de censura, yo voy a decir lo mismo que dije el primer día, que es que sí. ¿Por qué? Porque hay veces que en la vida que tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y me acuerdo cuando hago este razonamiento, me acuerdo mucho de Inés Arrimadas, siempre. Inés Arrimadas tuvo que intentar, habiendo ganado las elecciones en Cataluña, aunque es verdad que luego... Y esa fue su tumba política, ¿no lo han inventado? ¿Por qué? Porque al final, ¿qué percibieron? ¿Qué pasó de Ciudadanos? ¿Qué percibieron los votantes catalanes que habían sido capaces, el no nacionalismo, de ganar las elecciones en Cataluña? Pues que su voto, su esfuerzo, en muchos casos su renuncia a votar a su partido de toda la vida, la ilusión por un proyecto político nuevo, no valía nada porque habían elegido una líder, en ese caso, o un partido, o una líder de un partido que no estaba dispuesto a hacer lo que tenía que hacer. Siguiendo esa misma línea de pensamiento, que puede ser acertada o no, yo creo que el Partido Popular, o quien fuera, con independencia de si la va a ganar o la va a perder, si va a beneficiar o no a Sánchez, porque al final es que estas cosas nunca se saben, siempre hay opiniones para todos los gustos, tiene que hacer lo que pueda hacer y que está en su mano. Dentro de esas herramientas, la más potente que tienes es la de la moción de censura. ¿Sirve en este caso para echar a Pedro Sánchez? Pues no. ¿Por qué? Porque, como he dicho desde el principio del programa, PNV, Esquerra, Junts, etcétera, Bildu, son todos el mismo entramado entrecomillado criminal que se dice ahora, que está dentro del gobierno. O sea, ellos son el gobierno, ellos son parte de ese entramado del PSOE, no solo el Partido Socialista. Por supuesto, Sumar y Podemos exactamente lo mismo, cada uno en su nivel y cada uno con sus intereses. Pero tú tienes la oportunidad de mostrar y la obligación de mostrar a los españoles que no debemos o que no tenemos que resignarnos, que hay otra manera y tiene de gobernar y que hay otra posibilidad de España y que tú tienes la obligación en esa moción de censura de presentar tu programa político. Muy bien, don Alberto. ¿Ustedes qué van a hacer? Porque claro, esta moción de censura no solamente tiene un significado de desalojar al gobierno, sino una tesitura política española que no tiene nada que ver con si nos sentamos aquí hace un año por todo lo que ha ocurrido y lo que está por venir, que requiere una serie de actuaciones, ya no solo en el hecho de lo que se tiene que hacer, sino en los tiempos, completamente diferente a cuando presentó, por ejemplo, Vox su moción de censura. Que le dio muchísimo oxígeno al presidente del gobierno. Bueno, yo siento decirlo, y yo sé que esto no es muy popular yo no estoy de acuerdo con eso. En este estudio, y sé que la audiencia me lo va a reprochar, pero es que es tal cual. Esa moción de censura
nos dio unos añitos más de Pedro Sánchez. Yo sinceramente no estoy de acuerdo y sobre todo que a mí el mero hecho de que se retraten los socios también me parece algo significativo. Pero si los socios están más que retratados. Claro, en este país está todo el mundo retratado, Carmen. Efectivamente. Y no va a perder ni un solo voto Junts, ni va a perder un solo voto Esquerra. Pero vamos a ver, Pero si ¿sabe solamente la actitud de la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, lo dice todo. Vamos a ver, hacerse la indignada para no hacer nada, para no tomar ninguna decisión y seguir viviendo de los presupuestos, bueno, de los presupuestos no, porque no tenemos, de nuestro dinero, del dinero de todos los contribuyentes. Yo creo que es mucho más grave que exigirle al Partido Popular, que ahora mismo no tiene ninguna responsabilidad de gobierno, que dé un paso adelante. Esto es lo de siempre. Siempre la carga de responsabilidad es competencia de quien no puede gobernar, porque tenemos una ley electoral completamente perversa que hace que una supuesta mayoría de progreso que no existe lleve y tutele encabezada por una banda de presuntos ladrones este país. Es que yo creo que es profundamente injusto para el Partido Popular sugerir que Feijóo está ya negociando con Junts cuando no es verdad. A mí, sinceramente, lo de Junts me parece una auténtica trampa que se le ha tendido a Alberto Núñez Feijóo. Y han reaccionado de manera muy explícita. No vamos a ir a Suiza a hacernos la foto con Puigdemont. Es una trampa que, fíjate, yo incluso he dicho esta mañana que a mí me parece que casi está urdida entre el Partido Socialista y sus socios separatistas, que casi básicamente responden a los intereses directos del líder del PSOE. Pero en particular respecto a la moción de censura, de verdad, yo creo que es una obligación moral del de los partidos políticos de presentar, ya no solamente, como les digo, pensando en ganar esa moción de censura, sino en realmente decir, hay unas herramientas democráticas que tenemos que utilizar, Carmen, yo creo y estamos en esta situación, que y que el cálculo electoralista, que insisto, es legítimo, a mí me avergüenza en el sentido Pero es que yo no creo que se esté haciendo tacticismo electoralista. Yo lo que creo es que Núñez Feijóo está tratando de hacer lo que hizo 4 veces con mayoría absoluta en Galicia. Pero lo que está tratando es de ampliar la base del Partido Popular. Es decir, lo que está tratando, en mi opinión, es de urdir un proyecto que acomode a una mayoría de españoles que puedan garantizar una gobernabilidad en solitario de Alberto Núñez Feijóo. A mí eso vamos a ver, te lo digo de verdad, porque vamos a hacer el planteamiento. ¿En esta mesa preferimos a Abascal de vicepresidente de gobierno? Sí, ¿no? El 100%. Yo no. Yo sí. Yo no, yo creo que yo para sí, España, para que yo el creo Partido que para Popular... España, claro, es que este es el punto de discrepancia. Para España yo creo que un proyecto de gobierno de un partido mayoritario como es el Partido Popular en solitario, en mi opinión, es mucho más interesante para este país que una coalición. Pues fíjese, yo creo que sinceramente con un gobierno de Vox como vicepresidente del gobierno, Santiago Abascal, lo que le ayudaría a hacer al Partido Popular es esas políticas de derechas que no se atreve a hacer ahora mismo. Y nosotros, lo saben ustedes, somos una emisora conservadora, con tintes liberales, como ustedes lo quieran determinar, porque llega un momento en que la derecha se ha diluido tanto que no se sabe lo que es la derecha. Pero el propio Partido Popular, hay momentos en los que ellos no se consideran derecha, se consideran más bien socialdemócratas, y en ese sentido, pues lógicamente desde esta casa, pues vamos a apostar por eso, por el mero hecho de que, y ya sé que estoy en minoría en esta mesa, pero ¿por qué? Minoría, sí, yo todavía no he dicho nada. Es verdad que a nosotros nos parece, o sea, importante que sean coherentes con los que fueron los ideales del Partido Popular, que Alberto Núñez Feijóo en muchas ocasiones, y lo ha demostrado don Isaac, no es capaz de poner encima de la mesa, y sinceramente lo opino así, como es el caso de Galicia, sí. El caso, por ejemplo, de la defensa del español, etcétera, etcétera. Claro, entonces, y una serie de concesiones... Pero es que establecer un balance sobre cuatro legislaturas de Feijóo como presidente de la Xunta de Galicia, como si fuera un peligroso comunista, a mí me parece hacer un análisis de brocha gorda. Sí, y lo digo como lo pienso. Sin lugar a dudas, pero no estamos porque haciendo... no fue el caso. Y indudablemente el Partido Popular ha hecho cosas bien en Galicia, no me cabe la menor duda, pero sí que es verdad, don Isaac, que respecto a, por ejemplo, este tipo de leyes ideológicas, el Partido Popular a veces es tímido y no es férreo con principios que sostienen a la nación. Carmen, como por ejemplo, es tímido porque un presidente gallego en una comunidad donde se habla gallego presenta
reserve el gallego. A mí me parece Perdone, lo normal. no. Me parece lo normal. Yo soy periférico. Yo hablo valenciano y el bilingüismo es una no me riqueza. siento menos patriota por defender mi lengua. En absoluto. Y de hecho el bilingüismo, insisto, es una riqueza, pero lo que se tiene que defender es que en todas las comunidades autónomas se pueda hablar español. Evidentemente. Y una cosa es promocionar y otra cosa es que vaya en detrimento de nuestro idioma. Y, por ejemplo, en comunidades, ya no solo en Galicia, sino lo sabe usted perfectamente, como Cataluña, se ha señalado directamente a muchos negocios, por ejemplo, por rotular Hombre, en pero castellano. Es que creo que las situaciones de Galicia en la época de Feijóo o de ahora de Rueda nada tiene que ver con la situación en Cataluña. Pero el problema, ni siquiera la de ahora, que es la que gobierna el Partido Socialista. Perdón. Pero el problema, don Isaac, es cuando por acción o por omisión se deja de lado cuestiones importantes. Y, por desgracia, el Partido Popular ha tenido numerosos ejemplos en los que ha dejado de lado cuestiones, como les digo yo, de ámbito ideológico. Igual pasa con el tema de la educación, con esa transferencia paulatina a las diferentes comunidades. Le estoy poniendo por estos ejemplos por no citar otras muchas cuestiones relacionadas ya directamente con la gestión pública, etcétera, etcétera. Entonces, el problema que tiene el Partido Popular, y a mí me da la sensación, es que en muchos casos avergüenza de los votantes de derechas, los votantes conservadores. Al Partido Popular le gustaría ser un partido pues de centro moderado y en ese sentido no sabe exactamente cuál es su caladero de votos. Razón, por una cuestión práctica, porque el Partido Popular, y solamente hay que ver la historia electoral de este país, solamente ha triunfado cuando ha buscado el centro. Es así, es así, es así. Yo me gustaría decir lo contrario, pero es que demoscópicamente solamente hay que estudiarlo. ¿Cuándo ha ganado el Partido Popular? Cuando ha podido ahormar una mayoría. Una mayoría. ¿Y qué significa una mayoría? Significa identificarse con el sesgo ideológico de este país, que es de centro moderado. Pero es que yo creo que el razonamiento es justamente inverso. Tú estás haciendo un top-down, es decir, hay una realidad psicológica y entonces hay que hacer esa política, pero yo creo que es justamente inversa, de abajo a arriba. Es decir, hay muchas veces que los españoles piensan y opinan y se plantean las cosas en función de lo que oyen, no al revés. Es decir, claro, los españoles no son tontos, ¿eh? No, pero no los españoles, prácticamente cualquier los españoles tienen criterio y los españoles, aquí estamos acostumbrados muchas veces a hacer una valoración muy general del criterio político de los españoles. Los españoles tienen las cosas muy claras. Déjame un momento hablar. Perdón. Que no es, sobre todo porque no es eso lo que yo había dicho. Me refiero, nosotros a nivel individual hay muchas veces que te dicen, oye, ¿tú qué piensas sobre esto? ¿O a ti qué te parece esto? Y estás en una situación en la que tú nunca te lo habías planteado y dices, oye, pues me parece bien. Es decir, no vas ahí a decirle lo que quiere oír, eso se puede hacer, pero hay muchas veces, oye, ¿a ti qué te parece si en vez de meter el dinero aquí o si en vez de comprarnos este coche, pues no me lo había planteado, pero me parece una buena idea? Quiero decir que eso funciona y eso funciona también a nivel social. Es decir, al final los españoles, que tenemos un menú cerrado entre pollo y pescado, carne y pescado, al final acabas eligiendo muchas veces lo menos malo o lo que te parece menos dañino. Por eso yo he dicho antes que era muy importante cuando se presente una moción de censura, pero es que sea quien sea, en este caso es Feijóo, pero la presidenta que la presenta es presentar a los españoles un modelo político nuevo que sea alternativo a lo que hay. No vaya a ser que digan, oye, pues lo que dice este tío, con independencia de si yo soy de un lado o de otro, me parece razonable. Y eso sí que es inteligencia. Eso sí que es inteligencia social. Por eso, el problema que yo veo cuando hablamos de este tipo de estrategias, precisamente basado de arriba abajo, es que tú vas a decirle a la gente lo que quiere oír y al final no puedes hacer lo que tienes que hacer. Y ahora mismo estamos en un momento de la historia de España en la que vamos a tener que hacer cosas muy radicales. Por ejemplo, ¿alguien se piensa que no hay que cambiar la ley electoral? La ley electoral es absolutamente... No puede haber un 4% de antiespañoles que disfrutan, como si estuviéramos en la Nic del Foc en la crema, viendo cómo arde el país por los cuatro costados, que 4% de los votantes decidan sobre el futuro del otro 96%. Pues eso es un grano que habrá que explotar, que va a traer muchísimos problemas, porque alguien se piensa que Bildu, PNV, Esquerra Republicana, Junts o quien sea, va a permitir que haya ese cambio para que ellos pierdan ese sobrepoder que tienen sobre los demás. Pues no. ¿Alguien piensa que no cuando cambiemos el tema de los sindicatos, o cuando cambiemos la administración territorial del Estado, o cuando cambiemos lo que sea que haya que cambiar en este momento, resulte que eso no va a generar un conflicto? Pues por supuesto que sí, pero es lo que hay que hacer. Oye, y si te echan... Mira, el ejemplo muy claro es entre Macri y Milei, salvando toda la diferencia. Macri llegó al poder diciendo que iba a hacer unas cosas que al final no hizo.
a mí me gustaba más el estilo de Macri, ¿vale? Pero Milei, que no me gustaba nada absolutamente su estilo, ha llegado al poder y ha hecho lo que tenía que hacer. Y no entro en más historias. Y al final, ¿qué pasó con Macri? Macri a la calle, vuelta del kirchnerismo que ha destrozado Argentina, y posiblemente Milei, pues resulta que posiblemente vaya a volver a ganar las elecciones. Y ese es mi planteamiento. No podemos seguir pensando en decir lo que la gente quiere oír para luego no hacer nada. Y ese es un miedo que tenemos muchos españoles que hemos votado a Feijóo y que posiblemente, ya veremos qué hago porque esta vez no lo tengo tan claro, a lo mejor le votemos. Yo quiero oírle, pero sobre todo quiero que lo haga, porque no quiero que me pase otra vez lo de Feijóo. Sanchismo es un hijo de Feijóo, de Rajoy. De Rajoy, perdón. Es un hijo de Rajoy. Pero fíjese usted, don Jaime, que se empieza a confundir entre Feijóo y Rajoy, y esto es algo realmente preocupante, ¿no? Porque yo lo tengo muy claro. Me da miedo que no haga lo que tenga que hacer. Por ejemplo, hay indicios que se llaman, ¿no? Metadatos. ¿Cómo se le ocurre pensar? Yo entiendo por qué lo hacen, pero ¿cómo se le ocurre pensar de verdad a Feijóo que se puede llegar a un acuerdo con el PNV o con Junts? Eso se ha acabado. Eso ya no existe. Yo no digo que dentro de 30 años exista, pero a día de hoy eso ya no existe, es imposible. No vas a conseguirlo porque están a otro rollo que es, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Las reuniones con Anchón y los palacetes en París, que valen no sé cuántos millones, que al final a saber dónde va esa pasta, más tapar mi corrupción, y yo a tapar la mía y a ver qué me llevo en Cataluña. Entonces, a mí eso me da malas sensaciones, me da mal feeling. No quiero decir que no lo vaya a hacer, por eso lo quiero oír. Yo lo quiero oír, quiero escucharlo. Y luego si no lo hace, chico, o si no me convences, no te voy a votar. Y si no lo hace, por eso cuando me decías tú antes, estás en minoría. Yo, lamentablemente, para mí, nunca estoy de ningún sitio. Yo estoy de mi sitio. Bueno, eso también es muy importante, y además también se lo digo a don Isaac Blasco, que es un auténtico placer debatir con ustedes y cada uno exponga libremente en esta mesa pues sus ideas, ¿no? Que es algo que es el denominador común de Mañanas de Libertad, correcto, de Radio Libertad, y que por tanto pues lo bueno es que podamos discrepar. Y fíjense ustedes que haya un auténtico debate, no como a veces ocurre en el Parlamento, que ellos van ahí con sus preguntas, con sus respuestas, con su argumentario, y al final se queda todo en un cruce de declaraciones, ¿no? Aquí nosotros debatimos y llegamos a puntos clave como, por ejemplo, me dará usted la razón, don Isaac, que se han cruzado muchas líneas rojas y que estamos en una situación de auténtica excepción. Absolutamente. Y fíjate, porque lo acabas de comentar, yo creo que la herencia envenenada de Pedro Sánchez, y por lo que se le recordará en términos negativos, es por cómo ha mancillado, cómo ha pervertido el legislativo, mucho más que el judicial. Yo creo que ahora mismo la representación política en este país está absolutamente en coma profundo. Es decir, estamos ya en unas trazas que apuntan a un modelo, yo diría que relacionado con algo que no es la democracia parlamentaria, sino algo muchísimo menos situado, digamos, en los estándares democráticos de nuestro entorno. Y sobre todo teniendo en cuenta, como decía don Isaac o don Jaime, ya no sé quién lo ha dicho, el tema de la independencia de la justicia, ¿no? De esa huelga, que realmente es un hecho insólito, ¿no? Por parte de jueces y fiscales, que es que realmente se han pasado como les con un 75% de seguimiento ayer. Que está muy bien. Yo ya lo comenté al principio del programa. Se ha cargado la Constitución del 78 con todo lo bueno y lo malo que tenga. Y además de forma deliberada. Sí, sí. Con una estrategia deliberada. Deliberada. Ya nadie... nadie sabe lo que es la democracia en estos momentos en España. Yo no sé si los jóvenes lo saben. Y los mayores, algunos lo han olvidado. A mí eso es lo que más me preocupa. Hay un 26% de personas que son conciudadanos míos, que me los cruzo por la calle, que están apoyando todo esto, que es la dinamitación de un sistema democrático en un país europeo. Y les da lo mismo porque les siguen votando. Luego ya podemos empezar a pensar que si es un tema de emocional, que si es de cultura, que si es de conocimiento, que si es de lo que fuere. Pero es un problema muy grave porque realmente España ya no va a ser nunca nada parecido a lo que fue antes de Pedro Sánchez. Nunca. Es imposible. Y el que lo tenga que hacer, rehacer todo eso, que es el que venga, que no sea del Partido Socialista después de Pedro Sánchez, sea quien sea, lo va a tener que hacer. Yo creo que todo tiene remedio y solución y todo se revierte. No, lo va a tener que hacer. Me recuerda aquella frase de Bismarck, que no sé si es apócrifa, de España es un gran país, los españoles llevan 2000 años intentando cargárselo y no hay manera. Una cosa que no sea, que se pueda hacer es una cosa, y que ya no sea nunca lo mismo, que es lo que digo yo,
es otra. Es decir, esto es como cuando, perdónenme el ejemplo, cuando le has sido infiel a tu pareja. Ya la relación no va a ser nunca la misma. Pero ni la relación con los partidos políticos. ¿Qué tipo de confianza podemos tener, por ejemplo, un español que no es votante en estos momentos de la izquierda? ¿Qué nivel de confianza puedo tener yo para pensar que el día de mañana, imaginemos dentro de 20 años, vuelve a ganar un partido de izquierda, no hagan lo que ha pasado ahora? Eso es un problema muy grave en cuanto a la confianza que tienes en el sistema. Yo creo que eso es lo peor de la herencia de Pedro Sánchez. ¿Qué confianza nos queda a los españoles de que esto va a funcionar? Si claro, llega el siguiente y, por pongamos un ejemplo, empieza a amnistiar o da órdenes de que no se siga investigando lo que ha pasado en España, etcétera, pues ya se pueden imaginar que te echa directamente al monte. Pero fíjate cómo está el nivel, Carmen, si me permites. Yolanda Díaz acaba de dar una entrevista diciendo que si se acredita que Sánchez aparece vinculado de manera fehaciente en la trama Coldo, que Sumar se sale de la coalición, ¿no? ¿Qué quiere? Qué cosas, ¿no? Qué hipócritas algunos. Bueno, permitidme que haga una corrección, porque más sabe Julio Ariza que yo respecto a según qué cosas. Un mensaje que me hace llegar respecto a una cosa que se ha dicho en esta mesa. Don Isaac dice: no es verdad que el Partido Popular haya ganado cuando se ha ido al centro, y de hecho me recuerda cómo Mariano Rajoy ganó por mayoría absoluta, habiendo presentado el Partido Popular un recurso de inconstitucionalidad a la ley del aborto, recurso de inconstitucional a la ley de memoria histórica de Zapatero, recurso de constitucionalidad a la ley de matrimonios homosexuales, y por tanto recuerda a Julio Ariza cuando eso es un viraje, claro. Tratándose de Julio Ariza, le voy a dar la razón. Cuando el PP gana la gran mayoría absoluta de José María Aznar, no estaba haciendo política socialdemócrata. Estaba haciendo, yo creo que en aquel momento, lo que tenía que hacer. El problema es que se llegó un momento que le iba tan bien que se endiosó, y incluso hay gente como yo que... Lo que he intentado trasladar es que la carga de responsabilidad no puede depositarse sobre los hombros de Alberto Núñez Feijóo, porque parecería profundamente injusto. Pues entonces pues si no es el líder de la oposición, que deje Isabel Díaz Ayuso, exigirle que se convierta en el gran regenerador democrático que tenga que revertir todos los entuertos que ha generado presidente. Que la tengo yo, venga, que deje a Isabel. Bueno, si él no se ve capaz, la obligación, yo lo que he querido trasladar es que la obligación, e incluyo evidentemente a Vox, la obligación de Alberto Núñez Feijóo es conformar una mayoría, es decir, conformar un proyecto en el que se identifique una mayoría de los españoles. Yo creo que es la única exigencia que se le puede formular y la única responsabilidad que tiene. Me sabe fatal, pero tengo que ir a una pausa publicitaria, señores, unos instantes para un par de anuncios y volvemos a esta mesa de debate con más temas. El Toro TV también es Radio Libertad. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud. Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900 73 0101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900 73 0101. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más, anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a la cima del Monte del Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza.
Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Nueve 8:40 en las Islas Canarias. Don Isaac, nos han dicho que en esta radio que se llama Radio Libertad, en este programa que se llama Mañanas en Libertad, podemos hablar libremente y además contradecirnos los unos a los otros, que es algo maravilloso. No esperaba menos, de Julio. Hombre, y tener este debate que es tan interesante. Bueno, se incorpora a esta mesa de tertulia don Hilario Alfaro, que es el responsable de nada más y nada menos que los empresarios madrileños que se aglutinan en torno a Foro Madrid Empresarial. Don Hilario, bienvenido a esta mesa de tertulia. Muchas gracias. Madrid Foro Empresarial. Madrid Foro Empresarial, que es muy importante sobre todo para una comunidad autónoma como esta, en la que es, pues entre otras cosas, abanderada del libre mercado, que es una cosa muy importante. Y hoy nos traía una iniciativa que nos ha llamado la atención. ¿Cómo es posible que el pago esté limitado en efectivo en nuestro país y en concreto en una cantidad relativamente pequeña, don Hilario? Estamos hablando de muy poco dinero para llevar en efectivo y lo que hace el Estado es intentar, entre comillas, pues fiscalizar, ¿no? Todo el dinero que llevamos. Fiscalizado de arriba abajo. A fiscalizarnos de arriba abajo. El límite de pago en efectivo en España está en 1.000 euros desde hace ya bastante tiempo, lo fueron bajando, el límite está en 1.000. Italia lo acaba de subir a 5.000, Portugal está en 3.000, Alemania no tiene límite. Sí es cierto que la Comunidad Europea dice que a partir del 2027 el límite máximo de pago en efectivo de los países de la Comunidad será un máximo de 10.000. Pero es que desde el COVID la cesta de la compra ha subido un 40% y 1.000 euros, la verdad, es que... es que se quedan en prácticamente nada, ¿no? Nada. Desde Madrid Foro Empresarial lo que pedimos es que se suba, junto con la entrada de la factura electrónica, que ya no es que estemos fiscalizados, ya vamos a estar controlados al 100%, se suba a 3.000 euros, que es una cantidad más acorde con la realidad. Y sobre todo que es algo que perjudica, entre otras muchas cosas, las transacciones, ¿no? Hay muchas perjudica personas... a todo el mundo, no es cuestión de dinero negro, dinero no sé qué, sino si vamos a estar ya más que controlados, pero es mucho más eficaz el límite en 3.000 euros para los negocios que no en 1.000. Que es algo que pasa mucho en nuestro país, ¿no? Cuando las regulaciones no son realistas. Si vemos precisamente a nuestros vecinos del oeste pensando en Portugal, ¿no? Si ellos realmente el límite está en 3.000, o por ejemplo pensando en Alemania, ¿no? ¿Cuál es el volumen de dinero Italia, que pueden que manejar? Lo acaba de subir, estaba en 1.000, 2.000, 3.000 y ahora está ya en 5.000. No creo que pase de ahí, pero necesitamos una cantidad un poco real para el día a día. Y sobre todo pensando en, como les decimos, lo útil que es para la gente llevar dinero en efectivo y cómo se han disparado los precios, ¿no? Que ya 1.000 euros... Lo hemos visto el día del apagón. Quien no tenía efectivo es que no te cogía ni un taxi, siendo un servicio público además. No había cajeros, fue un desastre. El efectivo, entre todos, tenemos que defenderlo por mucho que Hacienda se empeñe en estrangularnos día a día. A ver, Hilario, es para fiscalizar el dinero negro, para que Coldo y Cerdán y toda esta gente sepan qué hacemos con nosotros. Después del espectáculo de 300 euros. Desde hace tantos años, Hacienda sin investigarles, creo que podían agachar las orejas y ponerlo en 3.000. Una vez más, tenemos la política más restrictiva en materia de efectivo en nuestro país, don Hilario. Bueno, estamos en 1.000, que no hay ningún país por debajo de ese límite. O sea que es una cosa que demuestra cómo es la rigidez normativa, ¿no? En nuestro yo creo país. Que el único ministerio que funciona realmente es el de Hacienda, por desgracia, pero es el único que funciona. Sí, pero... Y el más avanzado tecnológicamente y todo. Eso tendrá que tener sus ventajas. Yo le quería preguntar
Hilario, sabe que hay alguna campaña y alguna de que despachos de abogados internacionales que han puesto el foco sobre Hacienda y sobre los modos de Hacienda que denuncian que de algún modo no se ajustan a un Estado de Derecho porque de alguna manera consideran al investigado presunto culpable más que presunto. Ojalá todo eso prospere de una vez. Presunto inocente. Quería saber su opinión y saber si realmente las prácticas de Hacienda dan pie a que este tipo de denuncias de despachos de abogados internacionales, que es verdad que defienden intereses de personas con un patrimonio bastante elevado, tienen fundamento y pueden tener recorrido despachos internacionales, porque los de aquí, si se movían, estaban fusilados, o sea, por estar un poco lo más alejados posibles de Hacienda, con ciertas garantías de poderlo hacer. A mí me parece que van a ganar, y Hacienda tiene su función social y me parece muy bien, pero yo creo que está extralimitada sus funciones y su forma de trabajar, con inspección y sin inspección. Por ejemplo, los incentivos a las inspecciones de las tiendas, y los míos van a fijo más comisión. Si la señora devuelve el vestido, la comisión deja de percibirla al vendedor. Hacienda debería ser igual. O sea, es que es una cosa de sentido común. Es una cosa de sentido común. Si tú pierdes el pleito, si tú ganas el pleito a Hacienda y te levantan la sanción, esa comisión, primero que no sé si sería, si lo suyo es pagar comisión por el trabajo por el que te han contratado. Pero si pierdes, ganas Hacienda, ese inspector tendría que devolver lo que ha cobrado de más. Tendría gracia si a mí me pagan en la universidad comisión por el número de aprobados. Tendría gracia. Pero eso es un poco parecido, ¿no? Es paralelismo lógico. Hacer tu trabajo. Sí, por eso. Pero yo digo, pues todos aprobados. Pues si aquí te pagan y te dan una comisión por a ver a cuántos empapelas, todos empapelados. Por eso, aquí te darían comisión por suspender a todos. Es que además, formalmente, es que se establece en forma de convenio con los sindicatos. Es decir, cuanto más inspecciones más se te incentiva pero no va por económico. La inspección, va por volumen de sanción. Eso es. Cuanto más grande sea. Más grande, o sea, oiga, usted tiene que hacer su trabajo, yo el mío, pagar, y usted inspeccionar, ya está. No tiene que cobrar comisiones, y desde luego si las cobra y Hacienda, el tribunal le quita la razón a Hacienda, tendrá que devolver lo que ha cobrado además. Y algún funcionario también tendría que pagar, porque claro, hay problemas que Hacienda no se va a echar nunca para atrás. Ellos, además, los abogados y los tiempos y tal les trae al pairo, y si el funcionario no penca con ninguna responsabilidad, no digo porque una vez te haya salido mal o te hayas equivocado, si no tienes un historial de una persona que de manera reiterada está llevando a la gente de manera injusta y pierde los juicios, ese funcionario tendría que tener alguna consecuencia, cosa que no pasa, precisamente porque lo que se busca es todo lo contrario, que es la absoluta impunidad. Yo tengo la suerte de que, como mi declaración de la renta es aceptar el borrador como por cuenta ajena, les presento sus datos, pero la verdad que la situación de Hacienda en España es preocupante, y sobre todo volviendo al tema del efectivo, en muchas ocasiones se ha dicho que lo de controlar el efectivo es para luchar contra el fraude, cuando en realidad vemos numerosos casos, y los tenemos encima de la mesa, de otro tipo de fraude, ¿no? Que realmente lo que se hace una vez más es fiscalizar al ciudadano, y lo que hacen es reducir las libertades, ¿no? Que esto está haciendo también la Unión Europea a través del euro digital, que está intrínsecamente relacionado con... Es que va todo unido, O sea, la desaparición del efectivo, que entre todos lo tenemos que defender, porque eso es la libertad de gastarte cuando quieras, a la hora que quieras y en lo que quieras, sin que nadie se entere. Luego está el tema de la factura electrónica y el Verifactu y tal, que nos van a tener mucho más controlados que ahora, que me parece muy bien. Pero luego está el euro digital, que eso ya es el control máximo y absoluto, que tampoco tenemos que entrar en ello. Nosotros por aquí parte de Hacienda y por parte de los bancos. Claro, y aquí lo hemos dicho en muchas ocasiones, que una manera muy buena de preservar la libertad es preservar los datos personales, y a través del eurodigital lo que hacen es perseguir cada uno de los movimientos, ¿no? Entonces, si al final no nos queda eso, nuestros propios datos, nuestros propios movimientos, el efectivo, que como les decimos el día 28 de abril fue muy importante para poder tener una vida normal, poder continuar con nuestro día, cuando ocurrió el apagón, pues al final
final lo que hacen es cercenar cada una de las libertades. Don Hilario, ¿se han puesto ustedes en contacto a través de su asociación con el ministerio de turno, con el ministerio que gestiona lo que es el efectivo, hablando precisamente de estos umbrales? ¿Les han dicho algo? Sí, nos hemos reunido, sí hemos tenido dos jornadas informativas, sobre todo con el tema de la factura electrónica y el Verifactu, y les hemos propuesto que suban el límite del pago en efectivo. Ha sido hace relativamente poco, ha sido hace 20 días, tampoco tienen por qué contestar, pero estamos en ello. Bueno, pues a mí la verdad es que me gustaría que contestaran rápido, en el sentido de que, bueno, son cuestiones que afectan a todos los ciudadanos a nuestro día a día, ¿no? Sí, que sí, realmente la sociedad al final... civil tenemos muchas asignaturas pendientes. Primero es unirnos, formarnos, ser potentes, dar la cara, porque hay muchas cosas a partir de ahora que si no lo para la sociedad civil vamos a tener una sociedad mucho más complicada de la que tenemos, que ya está bastante complicada. Y sobre todo, como dice don Hilario, gracias a asociaciones como Madrid Foro Empresarial, es muy importante que se plantee cara pues a ciertas injusticias y a cuestiones de sentido común, como decíamos lo del el umbral de los 1.000 euros, ¿no? ¿Cómo es posible que además en casos particulares, ya les digo, se pueda pagar simplemente 1.000 euros cuando en Portugal son 3.000 y en Italia, que también es un país muy parecido al nuestro, ¿no? En cuanto a condiciones socioeconómicas. Así que importante labor la que llevan a cabo y sobre todo que tengan los ciudadanos conciencia del poder que tienen a la hora de pagar en efectivo y que piensen que es algo que se lo pueden quitar, ¿no? Parece mentira, pero la libertad personal va en defender el dinero en efectivo. Una cuestión tan sencilla como esa, como la de ir a comprar el pan con una moneda de 1 euro, ¿no? Que nos quieren quitar absolutamente todo, incluso eso. Pues don Hilario, muchísimas gracias por habernos traído este tema y le invito a que participe en el apartado de los oyentes, que es el que trae nuestro compañero Guillermo Díaz. Él nos suele hacer una pregunta que tampoco se la he trasladado a los contertulios de esta mesa. Le voy a invitar a don Guillermo que nos lea la pregunta que lanzábamos esta mañana a la audiencia, si le parece, y así pueden responder nuestros contertulios. Es la pregunta que, como todas las mañanas, lanzamos en nuestra libre encuesta en nuestras redes sociales, tanto en X como en YouTube, y la pregunta es la siguiente: ¿debería el Partido Popular reunirse con Junts? Y damos 4 opciones para esta libre encuesta. Sí, pero en España. Sí, pero fuera de España. No, son delincuentes, y no sirve de nada. Vamos, bajo ningún concepto, rotundamente no. Yo creo que con el grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, con Luce y taquígrafos, creo que en política hay que hablar hasta con el diablo. Don Hilario, ¿quiere participar? Como compañero de mesa, yo creo que como partido el campo de juego es en el Palacio, en el Congreso de los Diputados, y desde luego con un miembro particular de Junts que es un delincuente, no. Claro. Que es el caso de un fugado de la justicia. Estamos hablando lógicamente de Carles Puigdemont, ¿no? El prófugo. En fin, don Guillermo, ¿qué han dicho en estas redes sociales? En nuestras redes sociales nos han escrito... Bueno, primero vamos con los resultados, si le parece, para saber qué ha votado la venerable audiencia. Por supuesto, pues el resultado ha sido abrumador y están de acuerdo con don Jaime de Berenguer. Dicen no son delincuentes un 78% de las personas que han participado en esta libre encuesta. Después sigue un no sirve de absolutamente nada, un 14%, sí, pero en España. Eso va acorde con lo que dice Isaac Blasco. Exacto, con ese grupo parlamentario, entiendo, sí, ¿no? Exactamente. Con esa propuesta. El 6% y sí, pero fuera de España, un 2%. Hay algunos que dicen, bueno, que viajen y que se reúnan. Que conozcan mundo, que conozcan Waterloo, por ejemplo. Que lleven unas maletas, ¿no? Claro, ya que va. Hombre, como del sí, unas maletitas, unas maletitas. Me parece, si fuera el caso, que el chocolate no me lo llevo. No se lleva el chocolate, y si fuera esto, el gato al agua, como diría Esparza, el gato al agua se lo ha llevado don Jaime de Berenguer, aprovechando precisamente esto que dice nuestro compañero de grupo de comunicación. Bueno, vamos con esos comentarios que nos dejan en redes sociales, don Guillermo. Por supuesto, nos escriben en X, nos escribe Francisco Simal, nos dice, no deben hacerlo, pero lo harán y encima a escondidas. Pues como sin luz y taquígrafos, algo que por desgracia es algo bastante habitual. Exactamente. José Manuel Quesada también nos escribe, nos dice, sí, el Partido Popular se reúne con prófugos como Puigdemont, se convertirá en lo mismo que el PSOE, ya está cerca, pero esto sería ya lo definitivo. También nos escribe Juan José Benítez Martín, si el Partido Popular pactara con estos golpistas, Feijóo seguiría pagando el mismo precio que Sánchez, sería el fin del Partido Popular. También
también en X nos escribe Fernando Camargo Schirmer. Nos dice, si una hipotética moción está destinada a morir, al menos que muera dignamente. Nada de negociar, ni siquiera escondidas, con los asaltantes de caminos. Y también recordemos que nos pueden escribir, la gente puede votar en YouTube, en nuestro apartado de publicaciones, y leemos también los mensajes que nos escriben en el apartado de publicaciones del YouTube de Radio Libertad. Precisamente en este programa Mañanas en Libertad nos escribe Biscoin: es lo malo de las marcas blancas, refiriéndose al Partido Popular, son como el original, refiriéndose al PSOE, pero sin estilo. También nos escribe Manuel Moreno y nos dice, son muy parecidos, ninguno de los dos partidos quieren a España. Y también nos dicen, son muy parecidos, sí, exactamente, que ninguno de los dos partidos quiere a España. Bueno, esto lo han dicho en muchas ocasiones, ¿no? Cuando hablábamos del PPOE, el PSOE rojo, el PSOE azul, en fin. La marca blanca le pusieron hoy. La marca blanca del Partido Socialista, en fin, una serie de críticas que hay que poner encima de la mesa en cualquier caso. Y luego que cada uno opine libremente, que es algo que nos gusta mucho, como les digo, en esta casa. Don Guillermo, muchas gracias por habernos hecho llegar la voz de los oyentes. Y a mis compañeros de mesa, don Hilario Alfaro, un placer tenerle aquí siempre. Don Jaime de Berenguer, se lleva usted el pato al agua, que es algo bastante importante. Primera vez que me ocurre. Don Isaac Blasco, un placer discutir, gracias, que nos lo pasamos Carmen. muy bien y además llegamos a algunos puntos en común, así que gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, ponemos punto final a esta tertulia y lo hacemos con Paco Linares. Paco, buenos días. Buenos días, gracias. La amalgama de partidos que odian a España y ocupan el poder nos llenan de miedos. Miedo a la agencia tributaria, miedo a contraer compromiso de pagos, miedo a no tener un trabajo bien remunerado, terror a no encontrar piso y si honestamente lo encontramos, miedo a que te lo ocupen, miedo a las escuelas islámicas, casi 100 en Andalucía, controladas por Marruecos y pagadas por nosotros, miedo en toda España, en Cataluña, en Andalucía, a la integridad física. Menos mal que Vox dice algo. Acusa al gobierno que permite que los narcos operen con impunidad en la Costa del Sol, al rechazar el petaqueo como delito. ¿Qué es el petaqueo? Pues tener embarcaciones para suministrar combustible en la mar a las narcolanchas. Los extremistas y cómplices independentistas son todos unos mafiosos y no quieren saber nada de Vox, porque se les terminaría el chollo. En Mija, donde gobierna Vox con el Partido Popular, inmediatamente que la policía local recibió un aviso de una ocupación ilegal en una vivienda del Faro, en Mijas se presentaron policías de paisano y los sacaron de la casa sin necesidad de emplear la violencia. En Murcia, gracias a Vox, se suprimieron las ayudas a los inmigrantes ilegales, porque se les quería dar viviendas gratuitas a estos ilegales cuando tantos jóvenes españoles están desesperados por ser independientes o crear una familia. Por eso, los sinvergüenzas no quieren que nadie pacte con Vox. Con ese partido solo vale la igualdad y la justicia. Miren en los sitios donde tienen cuotas de poder, como dice don Juan Carlos Cuevas Dawson, primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Mijas, por Vox. Queremos una igualdad real para todos. No hay nada imposible si conseguimos quitarle la confianza a quienes no la merecen y nos quieren ver desunidos, como el PSOE, Junts, ERC, PNV, Sumar, Podemos, etc. Por el bien de todos, estos se pueden ir a... no quiero ser bruto, se pueden ir a sus casas, que ellos tienen, y por cierto, muy buenas. Mañana más y mejor. Punto final.